nosotros y gracias Espíritu Santo por estar presente en esta reunión. Yo te quiero pedir que muevas nuestras vidas hacia tu dirección. Padre, bendícenos y haznos ver en qué estamos fallando y haznos andar en tus sendas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estábamos viendo con Sophie, no me acuerdo si fue en las vacaciones, estábamos viendo tele y encontré esta caricatura. Es una de las favoritas de Sophie por rato, ¿verdad? Porque de ahí se le olvida y otra vez Baby Shark como 9000 veces. Entonces, estábamos viendo esta caricatura con Sophie un día y me gustó porque el tigrito se pelea con sus amiguitos y después la mamá o el maestro o el vecino, el papá del otro niño se meten en la conversación y los ayudan a resolver sus problemas y se enojan de verdad. O sea, se dicen, estoy enojado con vos por tal y tal cosa. Y yo, qué chivo que los niños aprendan a hablar las cosas tal y como son y a resolverlas, porque en la caricatura se trata de resolverlas, de lidiar con los sentimientos y todo eso. Y lo estábamos viendo y Carol lo vio y me dice, hey, ese es un remake de una serie vieja que se llama Mr. Rogers' Neighborhood, que es este señor. Y hacían un montón de cosas, la caricatura hacía un montón de cosas similares a lo que Mr. Rogers hacía en esta serie vieja que Carol veía de pequeña, no porque ella sea vieja, sino porque la serie se transmitió por mucho tiempo. Este señor me llamó mucho la atención su historia. Él se llama Frederick McFeely Rogers y nació en Pensilvania el 20 de marzo del 28. Fue mejor conocido como Fred Rogers. Era educador, era ministro presbiteriano, era compositor, autor, presentador de televisión. El show Mr. Rogers' Neighborhood comenzó en el 62. Era un segmento cortito de 15 minutos que aparecía durante el día en la televisión pública. En el 68 tomó forma ya de un show más complejo y se mantuvo al aire con bastante constancia hasta el 2001, desde los años 60 hasta el 2001. Para mí eso es éxito, ¿verdad? Un montón de décadas al aire. Y hay varias peculiaridades. Le han hecho este mes, justo estábamos emocionados con Carlos porque sale una película de Tom Hanks donde él va a ser este señor. Y le han hecho varios tributos y ha aparecido en varias presentaciones. Él ya murió en el 2003, 2 años después de que terminó el show. Y le han hecho un documental, le van a hacer una película y todo el mundo está de acuerdo con una cosa respecto a su carrera, y es que él se tomaba a los niños bien en serio. Se los tomaba más en serio de lo que yo como maestro muchas veces me tomo a los niños. El show mostró temas serios que uno pensaría que los niños no entenderían. Habló del divorcio, habló de la muerte de seres queridos, habló del enojo. Tuvo un episodio que era sobre el racismo y las piscinas públicas de Estados Unidos en la época que todavía era complicado. Los blancos no querían a los negros en sus piscinas y él hizo un episodio en donde él estaba sentado en una piscinita de juguete en el patio y el policía del vecindario era negro y fue de los primeros personajes negros recurrentes en la televisión de Estados Unidos. Y lo metió en la piscinita con él, los dos metieron los pies y él simuló a Jesús, porque le lavó los pies y le secó los pies con una toalla y le dijo, no, usa mi toalla. Hicieron un montón de cosas y todo el mundo estaba de acuerdo que era bien intencional él respecto a los temas que él tocaba. Y hubo uno que me llamó mucho la atención a mí cuando asesinaron a JFK, a John F. Kennedy. Los adultos mencionaban mucho el asesinato. Y los niños comenzaban a preguntar y nadie se los quería o se los podía explicar. Y él en un episodio explicó que era la palabra asesinato para niños, y yo me quedo, eso es de verdad tomárselos en serio. Se tomaba muy en serio su audiencia, los veía con respeto, los consideraba como dignos de la misma seriedad que los mayores, y creo que esto es algo que pocos comprendemos cuando trabajamos con niños. Vamos a leer el pasaje de hoy, es Hechos 13, versículos del 1 al 3, búsquenlo ahí, Hechos 13 del 1 al 3.
Hechos 13 del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? ¿Todavía no? Ok, leámoslo. Hechos 13 del 1 al 3. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, al que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este pasaje tiene un par de palabritas que quiero que exploremos ahora. Y tiene varias cosas bien interesantes respecto a lo que debemos estar haciendo aquí. Para comenzar, hablemos de quiénes estaban aquí. Dice que eran profetas y maestros. Imagínense lo que era enseñar en este lugar y la interacción de estos dones en este lugar, en esta ciudad. Dice que era Antioquía, ¿verdad? Imagínense lo que era pararse enfrente. Yo, honestamente, cuando me paro aquí, primero me da un poco de temor, y creo que lo compartimos todos los que estamos aquí, porque no estamos acostumbrados a oír a don Romeo con la fidelidad y la dedicación que prepara sus sermones. Pero por otro lado, si se acuerdan, la semana pasada yo quería hablar de los huesos quebrados, y de inmediato me acordé: si aquí hay doctores, si digo alguna abogada lo van a saber. Y aquí hay doctores, ingenieros, hay licenciados, y da un poco de miedo a la audiencia. Imagínense lo que era estar predicando enfrente o hablando y enseñando en una audiencia de profetas y maestros. Gente que los profetas vienen, escuchan y entienden, y no solamente escuchan a Dios y lo entienden, sino que ven los tiempos allá afuera y comprenden. Dice la Biblia en tiempos del Antiguo Testamento que había grupos de profetas que ellos eran buenos para entender los tiempos. Una persona que ve la sociedad y dice: ahorita está pasando esto, y lo comprenden, que tienen capacidad de discernir, de entender. Y luego maestros. Alguna vez se pusieron nerviosos dando una exposición en el colegio o en la universidad, porque sabían que el maestro de verdad sabía del tema. Yo estoy dando una materia ahorita en el colegio en la que cada quien toma un curso que le da la gana, y yo les he dicho: yo no sé nada. Un niño agarró uno de psicología, otro de música, ahí se sabía un poquito, otro agarró uno de neurobiología, y les dije: ustedes saben que yo no sé nada de lo que ustedes están exponiendo ahorita, ¿verdad? Entonces les voy a evaluar lo bonito que hablan, les dije yo, y les planteé así la materia. Les voy a enseñar a hablar en público, porque eso es algo que sí comprendo, y ustedes me pueden decir lo que quieran en sus temas. Y así es como lo estoy manejando. Se pone nervioso uno cuando la gente es experta, de verdad. Y estos tipos, pues eso eran. Uno hablaba tal vez, y los demás tenían la capacidad de criticar al que enseñaba con propiedad y autoridad. Definitivamente ser una iglesia con carácter fuerte. Yo estaba leyendo un libro de un señor que se llama Dietrich Bonhoeffer, del siglo pasado, y él hablaba en un capítulo sobre la diferencia de dos cosas, lo que él llama comunidades psicológicas y comunidades del espíritu. Y él decía que las comunidades, el libro se llama Vida en Comunidad, por cierto se lo robé a don Romeo, ahí lo tengo y se lo voy a devolver algún día. Dice este señor Dietrich Bonhoeffer en su libro que hay comunidades psicológicas y comunidades del espíritu. Que las comunidades psicológicas son las que se reúnen alrededor de la misma persona, del pastor, del predicador, de aquel que tiene más influencia. Él es el que gobierna, él es el que manda, él es el que dicta, él es el que vigila todo lo que está sucediendo en esa comunidad, y él a eso le llama comunidades psicológicas. Y luego llama a las comunidades del espíritu, y él escribe que son diferentes. No parece que tengan una jerarquía clara, no pareciera que alguien manda de forma exclusiva, sino que todos están reunidos alrededor de lo que el Espíritu Santo señala. Él marca la dirección, y la enseñanza proviene del trabajo del Espíritu en el interior de las personas que forman parte de esta comunidad. Y cuando leí esto me quedé: eso es lo que estamos apuntándole en comunidad bíblica. Quisiéramos ser una comunidad del Espíritu y no una comunidad psicológica. Y hay gente que no ha venido y se ha ido porque no ha comprendido, ¿verdad? Hay gente que cuando vino aquí experimentó libertad religiosa
y que el pastor no le esté diciendo con la bota puesta sobre él qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no. La libertad les dio error y se fueron de aquí, y es bien triste, ¿verdad? Y tal vez estamos en un momento en el que la iglesia debe recordar que estamos en la libertad de Jesús, pero que eso no debe ser impedimento para seguir a Jesús con fidelidad. Pero volviendo a la cuestión de las comunidades del Espíritu, me pareció bien interesante que alguien del siglo pasado, de la Segunda Guerra Mundial, esté hablando de cosas que a mí me parecen bien modernas y me parecen esta como teología bien moderna de cómo debe ser la iglesia. Y yo me puse a pensar, ¿y por qué este señor tan viejo, que ya murió, escribió estas cosas tan modernas? Y descubrí un poco sobre su iglesia. La iglesia se llamaba la Iglesia Confesante en Alemania. En la Alemania nazi, ¿verdad? Los nazis lo atraparon a Dietrich Bonhoeffer, es este señor de aquí. Lo atraparon, lo colgaron un par de semanas antes de que entraran las fuerzas aliadas a derrocar a Hitler. Y esta iglesia, bueno, ¿por qué lo capturaron? Pues porque esta iglesia, sus actividades no eran campamentos, no eran rifas, ni compras de vehículos, ni compras de terrenos. Ellos fueron una iglesia que participó en el atentado del 20 de julio del 44, un simple sencillo de asesinar a Hitler. Entonces, después del culto nos vamos a reunir para ver a qué político... No, mentira. Mentira. Esas eran las actividades de estos tipos, y si usted ve la foto, yo no creo que una persona con la influencia de los evangélicos del siglo XXI pudiera domar a esos señores. Creo que difícilmente alguien más que el Espíritu Santo los podría domar. Y entonces entendí por qué es que Dietrich Bonhoeffer escribía estas palabras, porque su iglesia estaba llena de gente fuerte, que no se iba a dejar domar de nadie más que de Dios. Y la iglesia del pasaje parece ser así. O sea, ¿a quiénes menciona? Primero dice que Bernabé era de la tribu de Leví. De ahí, abolengo, ¿verdad? Los levitas eran los encargados del templo y de la religión judía por siglos antes de Jesús. Pero Bernabé estaba convirtiéndose en estas alturas en un maestro reconocido entre los cristianos. Un hombre que renuncia a su abolengo religioso para seguir la verdad que ha descubierto en Jesús. Eso no puede ser otra persona más que una persona fuerte. El siguiente que menciona es José, pero Bernabé se llamaba José, pero le decían hijo de consolación. De Simón poco se sabe, más que el texto dice que era negro, porque eso significa níger. Le decían el negro. A la raza negra en todas las épocas, en especial en la época antigua, siempre tienen como están vinculados a la esclavitud. Y probablemente este señor era un liberto, un esclavo libre ahora, y no creo que haya sido fácil, como les contaba con Mary Fields la semana pasada, no creo que sea fácil domar a alguien que ya fue esclavo una vez y que ahora tiene todo el derecho de ser libre. Me parece, porque no dice nada más respecto a él, estoy especulando. Dice luego Lucio de Cirene. Lucio es, si a Simón le decían el negro, el nombre de Lucio significa luz, significa brillo o blanco. Y venía el negro de Chile. No, Cirene era un centro urbano. Donde venía Lucio era un centro urbano. Era una ciudad que había sido poblada por emperadores anteriormente. Llevaron judíos a esa región, así que probablemente era judío. Pero el hecho de que venga de una ciudad grande me hace pensar en cómo muchas veces el de la ciudad hace de menos al del pueblo o al del campo. Entonces este tipo también tenía su propio orgullo, su propia fortaleza, ¿verdad? Podría ser que este señor se sintiera superior a los otros en el grupo, pero al parecer era un profeta, maestro, tenía el carácter de Cristo en él, ¿verdad? Entonces, pues no sé si ven la posible fuerza humana que hay en estos señores que al final se rendían del Espíritu. Luego habla de Manaén. Manaén dice que era amigo de Herodes el tetrarca, pero la traducción de la palabra que dice ahí, que eran, ¿cómo que dice el versículo? Dice que era compañero de infancia, tengo en esta versión que tengo aquí,
Pero si uno lo busca en el diccionario así de los idiomas originales, dice que eran compañeros de leche. Probablemente se habían criado desde chiquitos y habían sido hasta amamantados por la misma mujer. Esto sugiere que era hasta cierto punto íntimo de un gobernante de la Jerusalén dominada por Roma. Entonces, si Lucio era sofisticado por ser de la ciudad y Bernabé tenía un abolengo religioso importante, Manaén tenía como su entorno político, tal vez, al que él había renunciado a este punto. Y por último, aquí está Saulo, el ex perseguidor de la iglesia, un judío que en otro tiempo había sido celoso y violento en contra de los cristianos. A mí se me hace que no han de haber sido fáciles las discusiones entre estos tipos, pero también veo como ellos habían renunciado a mucho por Jesús. No podía ser una comunidad centrada en una sola persona. Estos eran tipos fuertes, sometidos a algo más. Al ministrar en esta iglesia, ¿quién podría ser la audiencia? En nuestra época sería bien fácil que volviéramos a estos señores del texto, ¿verdad? A estos Avengers cristianos del primer siglo. Sería bien fácil volvernos hacia ellos y darles toda nuestra atención y que nuestro quehacer se volcara sobre ellos. Pero el texto sugiere otra cosa. El siguiente versículo dice, el mismo versículo, perdón, dice, ministrando estos al Señor. ¿Qué pasaría si usted tiene un empleado que no está haciendo lo que debe de hacer? Pasa. Ahora, piense en otra figura. ¿Qué pasaría si nuestra alcaldía se dedicara a resolver los asuntos de la ciudad de La Paz? No pasa. Nosotros estamos pagando nuestros impuestos para que nuestra alcaldía se haga cargo de las cosas que le competen. Pues la palabra ministrando en este versículo es la palabra liturgeo, y es de donde viene nuestra palabra liturgia. Y la palabra liturgia en griego se usaba para lo que debe de hacer un gobernante, era para gobiernos locales. No es una palabra tan religiosa después de todo, es qué es lo que tenés que estar haciendo como funcionario o como gobernador local. Entonces, este grupo de profetas y maestros no estaba dedicándose a otra cosa más que hacer lo que tenían que hacer. Eso es lo que diría el texto, creo yo. Ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y si ministrar es más allá de solo la música y del culto religioso, esto quiere decir que probablemente ellos aquí estaban adorando, sí, alabando, estaban enseñando, estaban sirviendo a otros, estaban dando de comer. Todo lo que se puede incluir en esto de dedicarse al Señor. Pero lo importante de esta frase de ministrar ellos al Señor es el objeto de esta acción, Jesús. Aunque eran una comunidad de hombres fuertes, ellos estaban enfocados en aquel que sí importa, en Jesús, y ministraban al Señor. Fíjense que hay un pequeño artículo así chiquito que habla, llega a cansar un poquito tanto nombre, ¿verdad? Y que las denominaciones agarren a sus héroes y los pongan por todos lados. Pero sí planteaba cosas bien interesantes Wimber, el fundador de la Viña. Y en este artículo pequeñito que se llama La espiritualidad litúrgica de John Wimber, aparecen tres cosas. Y una de ellas es que cuando él empezó a proponer espiritualidad en la iglesia, en la época que él comenzó con la Viña, ellos cambiaron de cantar canciones sobre Dios a cantarle directamente a Dios. Y no es que cantar canciones sobre Dios sea malo, creo que es bueno. Pero ellos se dirigieron más a vamos a cantarle directamente a Él. Entonces hoy cantamos Oh grande es Dios, y es una canción bonita, ¿verdad? Es una canción que nosotros disfrutamos mucho de tocar, en especial los bajistas. Pero la canción dice Oh grande es Dios, alaben para siempre, y habla sobre Dios. Pero no es lo mismo que cantar En ti seguro estoy. Y cantársela y dirigírsela a Él, más que solo el cantar y hacer la melodía bonita, de verdad cantarle al Señor y decirle: Señor, en ti está verdaderamente mi hogar, estoy seguro en ti. Es diferente, ¿verdad? No es que sea malo decir Oh grande es Dios, pero es distinto cantarle a Él. Y Wimber planteaba esto, y creo que Hechos 13 lo demuestra.
Creo que estos señores dicen, estaban ministrando al Señor. Pensamos mucho en ministrar a los hermanos, que no es nada malo, pero ellos estaban ministrando a Jesús. Y ahí es donde tenemos que comenzar, como Fred Rogers, a enfocarnos en nuestra audiencia y tomarlo en serio. La audiencia es Jesús. No venimos a adorar o no venimos a hacer para otra gente. Eso es solamente colateral, ¿verdad? Venimos a dedicarnos a Jesús mismo. Por eso es que últimamente yo pienso, y no es porque yo esté tocando, pero piensa, la prédica es para nosotros, es por nuestro bien, pero la adoración, la alabanza, la música es para el Señor. Entonces eso nos debería replantear cómo estamos adorando. Qué bueno que tenemos buenas prédicas y que tenemos gente que se preocupa porque se exponga el texto y no solo mis ideas y mis inventos con la excusa de que, mira, encontré varios versículos aislados entre sí que demuestran lo que yo estoy diciendo. Es bueno, es lo mejor en cuanto a enseñanza. Pero también pensemos cómo estamos adorando. ¿Estamos de verdad enfocándonos en Jesús? ¿Estamos ministrando al Señor? Bueno, la Biblia lo enseña y otros teólogos lo confirman a través de los años, ¿verdad? Entonces, liturgeo, dedicarnos a lo que debemos hacer, y el objeto de ese verbo es Jesús. Pero luego pasa algo bien curioso en el versículo, siempre en el 2. Dice que cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor, tengo otra versión aquí, y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. El Espíritu Santo dijo. O sea que el Espíritu Santo estaba ahí. Ya. No puede hablarle a un grupo, a alguien que no está presente. Y el Espíritu Santo habló mientras estos ministraban al Señor. Entonces ahí estaba el Espíritu Santo. Yo tengo algunas razones personales, más que solo la veneración a los santos, para no ser católico romano. Y una de ellas en particular es la idea de los sacramentos. Yo tengo conocidos con los que discutimos bastante sobre los sacramentos. Incluso dentro de la iglesia protestante hay visión de sacramentos respecto a la Santa Cena y el bautizo. Pero el sacramento, la palabra sacramento, básicamente lo que significa, según lo que estuve leyendo en la página del Vaticano, es que Dios hace por medio de los sacramentos visible lo invisible, su gracia y su presencia. Entonces es como que dijera, estos 7 ritos o 2 ritos en algunas iglesias protestantes que también lo ven así, estos ritos hacen que Dios se aparezca, que Dios esté presente. Y yo creo que Dios no necesita ritos para aparecerse. Y creo que la Biblia lo demuestra, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 133? Dice, cuando habla, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, y luego la de la barba de Aarón y todo. Dice, al final, allá enviará Jehová bendición y vida eterna, en el Salmo 133. O sea que más sacramental que la Santa Cena o que el bautizo o que la confirmación, más sacramental que todo eso es que estemos juntos y en armonía. Yo tengo ya saben que tengo varios trabajos, y hay uno en el que tengo contacto con 2 diferentes grupos. Y hay un grupo que es muy aislado entre ellos, y hay un grupo que es muy unido entre ellos. Y cuando a veces me pagan, me dicen, hey, queremos una soda. Y suelo hacerlo más con el grupo que son más camaradas, porque nos sentamos todos a tomarnos la gaseosa, a comernos unos churros. Y el otro grupo es como que cada quien se va por su lado con su vaso, y es como que, no, ¿para qué? Entonces me pongo a pensar, quizás en eso piensa Dios en el Salmo 133. A él le gusta ver estos grupos que de verdad se llevan bien, que de verdad se quieren, y dice, ahí va a haber buena fiesta, ahí voy a llegar yo. Es más sacramental la unión que los ritos. Y nosotros también creamos ritos, pero es más sacramental la unión. Dios se presenta más en la unión. También dice, Mateo 18:20, dice, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos.
Y entonces sigo leyendo estos versículos y me hago menos católico, ¿verdad? Porque yo digo, el Señor no necesita tanta estructura y rito, el Señor solo necesita unidad. Luego dice el Salmo 22:3, sin embargo tú eres santo que habitas en las alabanzas de Israel. Ahí está nuestro otro sacramento, podría ser. Miren, la alabanza sí importa un montón. Yo no sé si están pasando por un momento en el que dicen, ¿para qué cantar? ¿Para qué adorar? Están menospreciando algo bien serio, porque dice la Biblia que Dios, que Jehová habita en las alabanzas de su pueblo. Así que la alabanza no debe ser tomada a la ligera. Tampoco la unidad entre los hermanos. Y estos tipos lo tenían. Ellos ministraban al Señor y el Espíritu Santo les hablaba. Wimber también decía esto en la segunda realidad de este artículo que les mencionaba. Dice que es posible encontrarse con Dios por medio de la adoración. El Espíritu Santo definitivamente estaba entre ellos. Pasa una cosa más en el versículo. Dice que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Vaya, aquí viene donde se pone interesante esto de verdad desear al Espíritu Santo. Si nosotros vamos a desear al Espíritu Santo en este lugar, en nuestras reuniones, tenemos que estar dispuestos a que Él tome decisiones por nosotros y nos diga qué hacer y nos diga qué dirección tomar. Vaya, yo no sé, cuando lo escribí, me acordé de eso y lo escribí, y Carol ayer que me revisaba el sermón me dice, ¿para qué pones esas cosas? Me dice, pero se las voy a contar igual. Una serie, no es nada de ella, es una serie que veíamos hace años que se llama The Walking Dead. Y hay una parte de esta serie en el que muchos de los personajes ya salieron, algunos se murieron, otros se fueron por sus rumbos. Y hay una escena que a mí me gustó bastante, que ya cuando la serie se empezaba a poner aburrida y la dejé de ver. Pero hay una escena en la que están todos en la mesa, todos, incluso los que ya no estaban en el grupo, y están todos en la mesa y están viejitos y están comiendo. Y la escena básicamente dice, esto pudo haber sido, pero no va a ser nunca. Y da tristeza, la escena da bastante tristeza. Y me pongo a pensar que este grupo se mira que eran amigos, tenían apodos, se llevaban bien, y de repente el Espíritu Santo les dice, Saulo y Bernabé se van a ir para otro lado, y el Espíritu Santo divide el grupo, y yo me quedo, qué feo, o sea, aquí estamos bien bonitos, estamos juntos, pero luego viene el Espíritu Santo y da la orden y manda a unos para otro lado. Y Antioquía se volvió el centro de operaciones de Pablo después, y así que estuvo bastante seguido por ahí. Pero en este momento de la historia de Dios, el Espíritu Santo los separó. Y me pone a pensar en todas las iglesias en las que yo he estado, grupos bonitos, placenteros, unidos, pero hay que pensar que no son permanentes. Las vidas cambian, algunos se tienen que ir, y no necesariamente porque abandonan la fe, sino porque el Espíritu Santo toma decisiones. O ellos están desobedeciendo al Espíritu Santo, una de dos. Pero tenemos que dejar de lado lo que nos gusta muchas veces y seguir la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo separa este grupo tan particular. La iglesia debe tomar el rumbo y la forma que el Espíritu diga, porque Él es el más importante. Entonces nos enfocamos en Jesús. Él va a estar presente y nos va a decir qué hacer. ¿Ya? Eso creo que enseña el versículo. Pero hay un detallito más. Hay un detalle que lo quise dejar al final para que sea con lo que ustedes se vayan, con ese sabor que ustedes se vayan de aquí ahora. Tenemos que volver a poner a Jesús como el objeto de nuestra administración, todo lo que hagamos, incluso administrar los recursos que tenemos aquí, limpiar aquí. Yo estaba viniendo a limpiar bien seguido con el Sarpe, con Ayala, y para mí eso es un acto de adoración. Y quisiera invitarlos a que se involucren en ese acto de adoración, porque también el Señor se complace en eso. Podemos venir aquí a adorarlo desde bien temprano. Volvemos al centro de nuevo. Él va a estar presente, la Biblia lo garantiza, pero también escuchar su dirección y sus órdenes. Pero bueno,
este detallito. Antioquía. ¿Qué representa Antioquía para el cristianismo del primer siglo? Es bien interesante. Dice la Biblia que los creyentes judíos de Chipre, Cirene, Jerusalén, se juntaron en Antioquía debido a la persecución que está allá con Esteban, con la muerte de Esteban. Tienen que correr de sus lugares donde están y muchos se encuentran casi en Antioquía, Antioquía de Siria. Hay varias Antioquías. Pero estos judíos llegan a Antioquía y solo le predican a otros judíos. No le predican a gentiles, a gente que no es judía. Y me imagino que cuando estos tipos llegaron y empezaron a predicarle solo a judíos, empezaba el evangelio a moverse, pero hubo un grupito de creyentes en Antioquía, de creyentes judíos en Antioquía que dijeron, prediquémosle a los gentiles. Me imagino que se les acabaron los judíos a quienes predicarles y empezaron a predicarle a gentiles. Y la iglesia de Jerusalén manda una supervisión y deciden mandar nada menos que a Bernabé. Que Bernabé es como bien libre, él no estaba atado a mucha tradición. Y lo mandan y él dice, hey, qué bueno que están predicándole a los gentiles. Y se va a buscar a Saulo en ese entonces, que estaba en Tarso, y lo va a traer y se lo lleva a Antioquía. Antioquía se volvió un lugar bien importante para los creyentes del primer siglo, porque primero ahí les trabaron el apodo cristiano. O sea, el cristiano es un apodo, es el Cristito, y ahí fue donde se los pusieron. Hubo un gran mover profético, al parecer el capítulo 11 de Hechos dice que se mudaron a Antioquía un montón de profetas que venían de Jerusalén, y entre ellos iba el más famoso del Nuevo Testamento, que es Agabo. En Antioquía, Agabo predice la gran hambruna que se registra en la historia del Imperio Romano en los tiempos de Claudio. Y los creyentes de Antioquía fueron los que tomaron acción respecto a esa hambruna profetizada por Agabo. Entre ellos dice que Saulo y Bernabé enseñaron ahí por un año a los creyentes, y menciona que eran multitudes. Y hay un detalle bien curioso, ¿se acuerdan en Gálatas donde dice que Pablo enfrenta a Pedro y lo regaña? Pablo regañó al Papa, al primer Papa, en Gálatas. Y yo me imagino que Pablo en Antioquía se sentía de local, ¿verdad? Llegó Pedro, aquí en Antioquía lo voy a agarrar porque voy a tener a todos estos que me apoyan, ¿verdad? Antioquía se volvió el centro de operaciones misioneras de Pablo, pero Antioquía tenía un pasado oscuro, y esto es lo que me gustó de este pasaje un montón. Antioquía estaba nombrada, la ciudad de Antioquía se llamaba así en honor a Antíoco, padre de Seleuco Nicátor I. Seleuco era uno de los 4 generales a los cuales le dividió el reino, le dividió el reino Alejandro Magno, le dividió el reino en 4, y Seleuco fue uno de ellos. Era un general bastante famoso de Alejandro. Él inició el imperio Seleucida, fundó 16 ciudades con el nombre Antioquía. La dinastía Seleucida tenía 3 emperadores con el nombre Antíoco, pero había un Antíoco que era el más importante, o quizás el más infame para la historia judía. Es el Antíoco número 4, Epífanes. Ese es uno de los pasajes más oscuros de la historia judía y de la religión judía en particular. Epífanes significa Dios manifestado, y la gente de la época le decía Epímanes, que era el loco. Porque era loco. Entonces, este quiso helenizar, o sea, volver griego de manera violenta y radical a Jerusalén. Si leen una Biblia católica, en el libro de Macabeos relata estos sucesos. La intención de Antíoco era un gobierno global y que todos tuvieran la misma creencia, el mismo Dios. Todo, como que tenemos esa tendencia los humanos, ¿verdad? Uy, se me pasó. Sorpresa. Quería ser una sola cultura, religión, todos tenían que ser un solo pueblo a la fuerza. Y para eso atacó a los israelitas. Muchos decidieron dejar las costumbres o seguir las costumbres nuevas, y se empezaron a hacer operaciones para revertir la circuncisión. Hacían sacrificios de cerdos, y la mayor ofensa fue levantar un altar a Zeus sobre el altar de los holocaustos en el templo. Toda mujer que circuncidara a sus hijos era condenada a muerte, y las ejecutaban con sus bebés colgadas del cuello. Esta fue una época bien dura. Macabeos 1 del 25 al 28 dice: en todo Israel hubo una gran tristeza,
Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor, las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor, desapareció la belleza de las mujeres, los recién casados entonaban lamentaciones, las novias guardaban luto sentadas en sus alcobas, la tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes, pues todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. Y esto es lo que representaba Antíoco para el judío, un pasaje horrendo en su historia. Termina ese capítulo de Macabeos con fueron días de terribles calamidades para Israel. Me parece curioso que el lugar donde el cristianismo toma su forma más completa sea un lugar con el nombre honrando al emperador más nefasto de los griegos sobre Israel. Y no sé si estaré poniéndole de más, espero que no, pero puede ser una de dos cosas. Por un lado, cuando Dios deja de ser el centro del enfoque, la audiencia principal, entonces Él se aparta de este mover, de esta institución o persona. Y Dios se apartó del judaísmo. Jehová se apartó del judaísmo. Y se apartó varias veces. Se apartó cuando los permitió que se fueran con los babilonios, se apartó después de los profetas, después del exilio en Babilonia, es que pasa esto de Antíoco. Dios los dejó porque ya no lo escuchaban. Y entonces vienen ejemplos como Saúl. Saúl permanecía rey de Israel, pero Dios lo había dejado. Y hay un escritor que se llama W. Pink, y él dice: una persona, una institución, una empresa corporativa a menudo es rechazada por Dios en secreto, un tiempo antes de que este hecho solemne sea evidenciado externamente. El judaísmo fue abandonado por el Señor inmediatamente antes de la cruz, en Mateo 23:38, pero el templo permaneció en pie hasta el año 70 después de Cristo. Entonces, mi primera opción es: Dios tiene este sentido del humor en el que voy a usar aquello que ha sido nombrado en honor a alguien que te causó mucho dolor, y voy a tomar de ahí, voy a levantar algo que es conforme a mi corazón, porque te apartaste de mí. Esa es una opción, creo yo. De manera paradójica, Dios levanta su nuevo mover desde aquello que en otro tiempo fue una gran afrenta para su pueblo y su religión. Por eso no debemos olvidar que Jesús es nuestra audiencia aquí. Porque si lo hacemos, corremos el riesgo de que Dios nos rechace y no nos demos cuenta hasta que sea vergonzoso. Pero por otro lado, también esta idea de Antioquía y Antíoco el loco me hace pensar en que no importa qué tan malo sea mi pasado, qué tan oscura sea mi historia, y esta es la otra cara de la moneda. No importa qué tan malo sea mi pasado, si yo vuelvo a Jesús el centro de mi vida, si yo le doy lugar para su presencia y escucho su voz, entonces no importa que me hayan puesto Antíoco, Él me va a levantar como parte de su nuevo mover. Y ha de ser bien feo quedarse viendo de lejos y por fuera lo que Jesús está haciendo. Ha de ser bien feo que el Señor pase de nosotros. No debemos olvidar que Jesús es nuestra audiencia. Corremos el riesgo de que Él nos rechace y no nos demos cuenta. No importa también de dónde vengamos, el Señor quiere que sea el centro y levantarnos como parte de su pueblo. Por la gracia de Dios vamos a ser aceptados. Así que así como Fred Rogers se tomó en serio a los niños y los volvió el centro de todo su quehacer y su discurso, yo de verdad lo invito a que considere tomarse en serio a Dios. La alabanza no es insignificante, agradar a Dios es primordial. Él está aquí, Él tiene algo que decir. Hagámosle caso, no sea que un día nos pase de largo y nos quedemos solo viendo de lejos lo que Él está haciendo. Oremos. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra escrita. Yo te pido que el Espíritu encienda todo aquello que se dijo aquí que venía de ti,
y que nos haga de verdad tomar decisiones, cambiar aspectos de nuestra vida para siempre. Te pido que nos levantes como Antioquía de Siria, que podamos ser agradables a ti y activos en ti, en lo que quieres que hagamos y no en lo que nos inventamos que hay que hacer. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.